¿Cómo va la economía española en lo que va del 2025? ¿Ha experimentado un crecimiento Mm, moderado por lo del PIB con proyecciones mm, al 2.5%? Pero tú que estás allá, ¿cómo mm. ves, cómo vas Sí, viviendo el ciudadano de a pie, cómo está haciendo con esto? buena pregunta la que me estáis haciendo, porque el gobierno está realmente manipulando todas esas cifras ¿De que él crecimiento? vende, ¿no? Que vende a Ujú. bombo y platillo, de que la economía española es una de las más punteras, y ciertamente incluso ha llegado a colar en algún medio internacional de esos que tienen mucha tirada, ¿no? Ujú. Pero porque como en Liberación, ¿no? Que publicó una noticia en este sentido. Pero lo cierto es que la economía no despega, y está en una crisis igual que otros países de la Unión Europea, porque los datos, por ejemplo, para dar algunos datos, el dato de empleo, tenemos la mayor tasa de paro juvenil de Europa, ¿no? De la Mm, eurozona. Ese es ujú. uno, evidente. Pero además de eso, no hay que olvidar que hay también empleos que se dice fijos discontinuos, que estos no están contando a día de hoy en el paro general, ¿no? Que ofrece el gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de que el paro es mucho mayor a lo que el gobierno está vendiendo en medios incluso internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es el parado fijo discontinuo? Es aquel que está trabajando únicamente en periodos, por ejemplo, como ahora, ¿no? De verano, que hay hoteles, ¿no? Que ofrecen una oferta determinada y trabajan 3 meses, pero que el resto del año no están contando con ningún tipo de contrato ni ningún tipo de puesto de trabajo, teóricamente, según esos datos. Y esos no están contabilizándose como parados. Por lo tanto, estaríamos hablando de un paro de por sí superior. Incluso Ujú. también estamos hablando de que también con la llegada, insisto, de la inmigración, también de muchas pateras y que hemos visto, ¿no? Que hemos comentado también en otros programas, ¿no? Y con un cierto descontrol, pues hay mucha gente más realmente que incluso está trabajando o está trabajando en negro también, en B, ¿no? Que se diría, ¿no? Y por lo tanto, la economía, que hay una economía fuerte sumergida también. Pero además de eso, también otro dato es que están habiendo muchas quiebras de negocios en España, y también que se han subido los impuestos. Por lo tanto, no estamos hablando de un boom económico, para nada, para nada. Lo que sí que el gobierno intenta decir que se está resistiendo y que es una de las economías que es más potente dentro del espectro europeo, pero Ujú. lo cierto es que hay muchos datos que lo contradicen. Hiciste mención del empleo, pero ¿qué está pasando con la inflación y con la tasa de interés? Sí, la inflación también está subiendo, como bien entiendo que estás apuntando, está subiendo, y, por ejemplo, la cesta de la compra se está notando en los alimentos En básicos. la canasta Está básica. exacto, lo Ujú. que el ciudadano más compra, ¿no? Exacto. Ya sea frutas, leche, todo esto se está encareciendo mes a mes, en algunos momentos más o con una menor subida, pero al fin y al cabo está subiendo, ¿no? Y eso también, y los sueldos no suben. Por lo tanto, también hablamos de que es uno de los países, también según la OCDE, que más poder adquisitivo está perdiendo, ¿no? De la Unión Europea también, España, ¿no? Porque los salarios en otros países sí que suben un poco más, pero en España, aunque ha habido determinadas subidas salariales, es cierto, pero no acaban de subir como, por ejemplo, está subiendo todo, ¿no? Todo lo que decimos, ¿no? La cesta básica, pero también la vivienda se ha encarecido en general en las grandes ciudades españolas, y por lo tanto hay un encarecimiento de muchas cuestiones, ¿no? Y de hecho la ley de alquiler, incluso la ley de vivienda que hizo el gobierno, ha empeorado esto, ha empeorado incluso que se encarezca más, provocando que se encarezca más la vivienda, porque los ocupas también están teniendo más vías para ocupar casas, y esto está también disparando el precio ¿Cómo de la se vivienda. explica esto de los ocupas? Es algo que a mí, yo no, o sea, me parece algo tan surreal, Inaudito, tan sí, sí. inaudito, tan que cómo es posible que Que esto se esté permita. ocurriendo en España. Ujú.
porque Sí. los ocupas son personas que vienen, se meten en tu Invaden, casa eso y ahí se eso quedan fue una política, viviendo. eso fue una política de Venezuela cuando te expropiaban de tu ¿Pero qué es vivienda y si eso? No, si no, la está tenías rentada te haciendo... la quitaban y permitían que las personas sin vivienda, sin pagarte Sin un pagar un bolívar por eso, centavo. entraran y ocuparan. Es más o menos lo que se está viviendo en España con los llamados ocupas. Está haciendo una agenda igual que en su día hizo Hugo Chávez, lamentablemente, Ujú. porque va en, en el sentido de hacer una agenda totalmente de extrema izquierda, ¿no? Que al final busca intentar consolidar un régimen que no tiene nada que ver con un régimen liberal, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, y para decirlo claramente. Y el tema de los ocupas es un ejemplo evidente. Incluso hay ocupas que se están empadronando en viviendas que no son suyas y Ujú. pueden tener hasta derechos sin tener ni documento, ni Exacto. documentación, ni papeles. Imaginaos, pueden hasta solicitar los papeles. Es que la ley, lo inaudito Los aquí es que la amparan. ley en Ujú. España los está respaldando. En todo caso, lo que están es rompiendo la ley, están violando la ley. En otro país estarían presos. Sí, sí, totalmente. Eso, o sea, estarían presos y no solo no eso, se serían desalojados inmediatamente, que Ujú. sería lo lógico. Lo lógico que en cuanto alguien intenta, ¿no?, ocupar una casa o incluso agredir a una persona para ocupar una casa, lo lógico es que se actúe rápidamente. Pues no está ocurriendo eso en muchos casos. Y eso está provocando que cada vez haya más Claro. ocupaciones y que la izquierda sí que intente decir que eso es una exageración, ¿no?, de la ultraderecha, de la derecha, pero lo cierto es que eso está pasando y por eso también quieren controlar los medios, que era lo que te comenté el otro día, que están, yo creo que ya controlan gran parte lamentablemente están intentando manipular y controlar los medios de comunicación desde el gobierno, pero esto va mal, es decir, han metido presión y han colocado a gente muy sectaria en medios de comunicación públicos, Mm. pretenden aumentar eso y además pretenden que los periodistas que resistimos, por así decirlo, y que intentamos hacer un periodismo mejor y más comprometido con la verdad y con la libertad, ¿no?, pues que estemos, bueno, recibamos desprecios, que no se nos dé realmente la posición que se tendría que tener en España y en general eso se está viendo, que es decir, o sea, poco falta realmente para que lleguemos a una situación como la que ahora está viviendo Venezuela, o Y sea, y no es ninguna así se exageración. empezó con el cierre de canales, con el cierre de emisoras, con el emblemático RCTV quitada la concesión porque solamente a Chávez así le plació y En que tantas Venezuela. personas que se quedaron sin empleo, tantos periodistas y después de allí vino el cercenamiento, la libertad de expresión limitada, muchísimas cosas Bueno, tal cual como tú mismo has hecho referencia, Eric, y me imagino que con esto te refieres, ¿no?, a esas políticas que se están implementando desde el gobierno español, que las estás comparando y muchos críticos también están considerando que podría llevar a España por el camino que fue sí, Venezuela. bueno, Venezuela, pero señores, en Cuba, En desde el año Cuba. 1959, Sí. Fidel Castro llegó precisamente, bueno, pues cerrando todos los medios de prensa independientes y todos los Ujú. gubernamentales, o sea, Así es. Los que pertenecían al comenzaron a gobierno. Ujú. no, no, todos, ahora son del Del gobierno, son gobierno medios De netamente. hecho, oficiales ha del sacado una régimen. ley. Aquellos que se atreven, y ahora con las nuevas tecnologías, bueno, pues se han atrevido hasta más a hacer algún medio independiente, son totalmente hostigados constantemente por la dictadura. Igual existen pues periodistas independientes, que es como se les llama, dentro de Cuba, que reportan la realidad Ujú. que está viviendo el país, pero esos son Sí. perseguidos, hostigados y hasta encarcelados solamente por ejercer su libre derecho al periodismo objetivo y democrático dentro de Sí. una dictadura. O sea, esto es típico de estas dictaduras. Así comienzan, lo primero que hacen es cercenar, eliminar todo medio de prensa que se les oponga o que sea independiente. Y pues entiendo perfectamente, Eric, lo que nos cuentas y nuestro apoyo Sí. y nuestra admiración por mantenerte firme, que Sí. sabemos que no es fácil. Sí, no, totalmente. Y bueno, y además añadir que se está viendo, además en otros aspectos también de telecomunicaciones, como habréis ya sabido, también que la CIA ha puesto a España en país de riesgo, ¿no?, por ese contrato también que ha hecho con Huawei, ¿no?, con la empresa china que está vinculada al espionaje también para hacer las escuchas, para llevar incluso las escuchas policiales, ¿no? Bueno, al final todo esto es lo que estamos comentando, es una agenda, ¿no?, que está haciendo que nos estemos alejando de los socios habituales, ¿no?,
y que se esté acercando cada vez más al régimen de Maduro, España, ¿no? Esa es la agenda, ¿no? de este gobierno. Por eso Estados Unidos también está alertando de esto, ¿no? En este sentido, y Europa también, a Bruselas ha llamado al orden, ¿no? A España porque no está tomando medidas contra la corrupción tampoco, rodeado, ¿no? De todos estos escándalos que hoy no tenemos tiempo de hablar, pero bueno, quedarán que hablar porque el hermano incluso de Sánchez no se le ha retirado el pasaporte, pero también viajó a Japón. Es decir, que son muchos los escándalos que afectan al gobierno y de hecho se está investigando esa financiación también ilegal del PSOE, ¿no? Y bueno, te digo que en Estados Unidos, que bueno, se ha caracterizado un país por ser democrático, por respetar pues a las instituciones y por la libertad de prensa, por supuesto, pero durante el gobierno de Biden, tengo que decirlo, sí se vio muy afectada la prensa porque estaba totalmente parcializada a favor del Partido Demócrata de extrema izquierda, porque lo estaba diciendo, el Partido Demócrata ha cambiado muchísimo. Yo no digo que queden demócratas muy buenos todavía, pero en general se ha ido hacia la izquierda extrema que da miedo. Y durante el gobierno de Biden lo vivimos y el periodismo se afectó muchísimo y todavía queda ese periodismo que está pues poniendo un velo frente a los problemas reales que enfrenta el Partido Demócrata y tratando de sacar hasta fake news, como se conoce, o sea, mentiras, noticias tergiversadas, manipuladas de lo que es el Partido Republicano o de los conservadores. Eso es una realidad. Es que eso que has comentado es muy importante porque al final los sistemas democráticos se tienen que regir sobre el respeto, ¿no? De diferentes ideologías. Y el problema ocurre cuando una persona o un grupo ya pues no opta por respetarse, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en España, no? Hasta ahora, bueno, habíamos tenido cierto respeto, pero al final llega un momento, ¿no? Que es lo que tú bien apuntas, ¿no? Que puede llegar y que se está dando, que es que se crispan las sociedades y entonces ahí es cuando cada vez pues puede ser peor lo que ocurra, ¿no? Y se sabe cómo muchas veces empieza, pero no cómo terminan estas cosas. En el caso de, bueno, y los está dando en varios países, ¿no? Que estamos viendo que aumenta la crispación también, pero España es uno de los que más en Europa. Fíjate, Eric, que hace unos días The Economist, este prestigioso diario, pidió que Pedro Sánchez dimita o que convoque a elecciones anticipadas. Dice que para este semanario británico, el presidente del gobierno, bueno, Pedro Sánchez, ahogado por los escándalos de su partido, tiene dos salidas: o ceder el liderazgo del partido en una figura consolidada o adelantar los comicios. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Y en qué otros puntos específicos, bueno, pues se parece el gobierno de Pedro Sánchez a regímenes como el de Venezuela o el de Cuba? Sí, bueno, se parecen mucho y están vinculados, contestando por lo último que me has preguntado, se parecen mucho y están muy vinculados porque Zapatero ha sido el blanqueador número uno, ¿no? Yo creo en Hispanoamérica de esos regímenes, ¿no? No solo del de Venezuela, de Lula también, que ahora está en el ojo también del huracán de varios medios internacionales, no por la detención de Bolsonaro, sino de todo ese grupo de Puebla, ¿no? Es vergonzosa la actitud y postura de Zapatero realmente. Sí, totalmente, y muchos hispanoamericanos realmente odian con bastantes argumentos, no odian la figura de Zapatero, ¿no? Y su papel en Hispanoamérica, porque ya sabemos cuál ha sido su trayectoria allí y que se ha enriquecido también a costa de su papel, ¿no? Entonces, pero dicho esto, bueno, The Economist ha hecho este artículo, pero el gobierno y comparto lo que ha hecho The Economist, pero los compañeros de The Economist, pero Sánchez no está en su hoja de ruta de dimitir, sigue manteniendo esa línea y tampoco está, y menos está la de convocar elecciones. En todo caso, si se viera obligado si saliera su imputación, seguramente sí podríamos ver en todo caso su dimisión, pero no quiere que el gobierno vaya a elecciones, quiere mantener esa línea, esa agenda que estamos diciendo, ¿no? Y llevar y aguantar al menos su gobierno hasta 2027, ¿no? Que es difícil, será bastante eterno para el gobierno también, claro. pero es su idea, ¿no? Mantener hasta 2027 este gobierno que se mantiene con una coalición de partidos, ¿no? Que lo mantienen.
a base también de cesiones, ¿no? Porque al final es pues por eso también que esos partidos están apoyando al gobierno, ¿no? Que son cesiones, bueno, también están los separatistas, ¿no? Que ahora se habla menos, ¿no? Pero que son los que también reciben cesiones, ¿no? Y por eso mantienen al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Aunque está rodeado de muchísimos escándalos. Bueno, pues tenemos que seguir, por supuesto, cada paso que dé Pedro Sánchez, porque te digo, desde la experiencia cubana, bueno, y venezolana después también lo pudimos ver todos, estos agentes de izquierda, de la extrema izquierda, bueno, pues cuando agarran es difícil que suelten y pues tienen que tener mucho cuidado. Así es. Yo ya digo, por mi parte estoy haciendo ese trabajo y agradezco a tu programa en Estados Unidos también que estéis dando voz a esta situación también en España, porque de España, ¿no? Y aquí ya sabéis que aquí me tenéis para ir informando también. Seguiremos haciendo ese enlace, Eri, porque nos interesa muchísimo y dar eco a todas estas situaciones, porque lo vivió Karen en Cuba, lo viví yo en Venezuela, y de verdad que sabemos por dónde vienen todas estas tildes. Lo hemos dicho millones de veces, son los mismos guiones, las mismas historias, con otros protagonistas, pero estamos que no se viviendo repita, todavía en España están a tiempo, sí, señor, esperemos. están muy a tiempo. Vivimos similitudes muy parecidas, tanto Venezuela como Cuba, Nicaragua también pasando por lo mismo, y pues los periodistas estamos para eso, para alzar la voz. Y quería hacer mención de este reportaje que sacó el diario La Verdad: exilios de periodistas por seguridad evidencian riesgo de la libertad de prensa en la región. Ya hace mención de periodistas en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Son 3 de 15 países de Latinoamérica que concentran el 92,31% de profesionales desplazados, según la investigación regional. Esto es alarmante. Esa es la realidad que ocurre en nuestros países, así es que nada, a seguir denunciando, y los países que todavía tienen oportunidad de salvarse de este cáncer, pues que se salven de verdad, lo deseamos por el bien de todos. Que se miren en estos espejos. Eric, muchísimas gracias por este contacto. Estamos en contacto, un abrazo. Un abrazo, Eric, y cuídate mucho, y bueno, pues nuestra admiración para ti. Le hacemos el abrazo extensivo para usted. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Hora 12 Mañana. Continuamos con el deber y el derecho también de informar y de llevarles a ustedes toda la información veraz, oportuna, señores. Totalmente. Usted, lo que de repente no escucha en otros medios, sabe que lo va a escuchar aquí en toda la programación de América Radio, que comienza desde bien temprano con Liana María Delgado. Sigue Sandra Peebles con las mañanas, y pues también el comisionado Joe Carollo aquí lo tiene con toda la política local que usted no escucha en otro lado, lo que escucha en el programa de Miami al Día con Joe Carollo. Seguimos con Hora 12 junto a Adriana Navarro, sigue Karen Caballero después, y aquí tenemos el derecho y el deber, porque no es solamente un deber, es un derecho también nuestro, el de informar. Toda la programación de la tarde vespertina también se suma a esta noble misión. Las cosas como son. Por eso es tan importante el papel de la prensa, los medios de comunicación masiva, porque cuando empiezas a tergiversar o a manipular informaciones, bueno, pues las personas se quedan sin ese derecho a estar informados y a decidir por ellos mismos. Entonces, por eso es tan importante, y por eso es que los dictadores lo primero que hacen también es, bueno, pues secuestrar a la prensa libre y la hace una vocera de ellos, y eso es lo que no debemos permitir, no podemos permitir. Así es que aquí seguimos. Aquí seguimos, pero ya hasta mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Bye.